Hola, espero que se encuentren muy bien. Desde el IAT queremos seguir compartiendo con ustedes temas interesantes que les ayudarán a su desarrollo personal y profesional. El tema de hoy es un tema de salud. Es por demás interesante. Sus orígenes se remontan desde el psicoanálisis conductual hasta las ciencias humanísticas aplicadas. Soy Ibelice y quédense conmigo hasta el final para que conozcan acerca de algunas de sus aplicaciones en terapias familiares. Es de hacer notar que cualquier tipo de terapia familiar debe ser guiada por expertos profesionales de la salud. Antes de comenzar con el tema, reflexionen sobre lo siguiente. Volver a empezar, aunque se sienta cansancio. Volver a empezar, aunque el éxito y el triunfo les abandonen. Volver a empezar, aunque los errores les lastimen. Aunque una traición les hiera, aunque una ilusión se apague, aunque el dolor queme sus ojos. Volver a empezar, aunque ignoren sus esfuerzos, aunque la incomprensión corte sus alegrías. Volver a empezar, aunque todo parezca nada. Todo es posible para quien tiene fe. Después de esta reflexión, comenzamos con el tema de los mitos de los enredos transgeneracionales. Esto es una breve síntesis acerca de todos estos temas. Tropezar con la misma piedra. Dicen que los seres humanos tropezamos más de una vez con la misma piedra. En las decisiones que tomamos, creemos que lo hacemos libremente sin darnos cuenta de que estos acontecimientos que vivimos vienen muchas veces condicionados por multitud de factores, tales como creencias y prejuicios, que se relacionan con aprendizajes y programas ocultos en el inconsciente. Si nos damos cuenta y buscamos resolver los problemas relacionados por la repetición de errores, entonces así dejaremos de caer en los mismos conflictos, evitando repetir las mismas situaciones dolorosas y al fin podremos modificar nuestras historias y de esta manera sanar el ADN generacional. Este tema será desarrollado en otros videos. Para hacer cambios significativos es necesario cerrar definitivamente los capítulos traumáticos y cortar las transmisiones transgeneracionales. Desde el análisis sistémico podemos considerar que la dicotomía social y biológica del ser humano es fundamental para interpretar los diversos contenidos del inconsciente familiar que generan comportamientos que son transmitidos de generación en generación. A veces, el clan familiar se convierte en una trampa que ata y condiciona a sus miembros con lealtades inconscientes y estos condicionamientos deben ser
descodificados para descubrir y cambiar el propósito que hay detrás de las identificaciones, repeticiones y proyecciones inconscientes. Analizar lo transgeneracional desde un punto de vista psicológico y sociológico para conocer y comprender desde un mayor estado de conciencia cómo se renueva, se transforma y se refuerza con los aportes de las distintas generaciones es algo inherente a la característica social del ser humano. Cuando nacemos, recibimos una herencia que condiciona de alguna manera la existencia dentro del clan familiar, en virtud de los vínculos y lealtades inconscientes que nos llevan a experimentar las situaciones y accionar ante ellas muchas veces de forma repetitiva e inconsciente. Si logramos comprender cómo se relacionan las circunstancias presentes con las pasadas, entender por qué se repiten situaciones dolorosas o traumáticas que se reflejan en las relaciones interpersonales, de pareja, familiares o laborales, quizás entonces podríamos controlar la vida presente y hacer los cambios y las decisiones que nos desvinculen de los programas inconscientes. Todos tenemos derecho a cambiar hacia lo positivo. Desde el análisis sistémico se pueden considerar los códigos ocultos. Decodificando los códigos emocionales ocultos, se pueden hallar las pistas que emplea el inconsciente para justificar las elecciones que se hacen. Sin embargo, la estructura emocional también está influenciada por los acontecimientos que se viven. Existen programas inconscientes que guían la conciencia y los acontecimientos que muchas veces llamamos casualidades o accidentes que esconden un para qué y ocultan un sentido irracional que controla nuestras vidas. Ninguna persona puede cambiar su vida si sigue pensando que es fruto de las casualidades o de factores externos. Nuestra mente crea a través de pensamientos y sentimientos. Así como hemos mencionado en otras entregas, tomar conciencia nos permite transformar el impacto que produce un acontecimiento en nuestras vidas. En esta parte, quiero que reflexionen acerca de esa toma de conciencia. Les contaré un cuento. El viento y el sol. En una ocasión el viento y el sol discutían acerca de sus propias fortalezas y superioridad sobre los humanos y decidieron probar sus respectivas razones sobre un hombre que caminaba alegremente en ese momento. El viento le dijo al sol: voy a obligarle a quitarse ese abrigo. Así comenzó a soplar con todas sus fuerzas para que el hombre se quitara el abrigo que vestía, y éste, por el contrario, se aferró muchísimo más a su abrigo. Entonces el viento se encolerizó, haciendo que una tormenta de nieve cayera sobre aquel hombre desdichado, sin ningún resultado, a lo que el viento aseveró que nada
le podía quitar el abrigo a ese humano. Entonces el sol, con una gran sonrisa, comenzó a brillar y a calentar la tierra. Al rato, el hombre sintió mucho calor, empezó a sudar y, por supuesto, se quitó el abrigo. Por lo que el sol ganaba la discusión y le dijo al viento lo siguiente: yo he logrado con suavidad lo que tú no pudiste con toda tu violencia. Y aquí les queda la reflexión. Tomar conciencia permite transformar el impacto de un acontecimiento. El objetivo sistémico. Analizando los sufrimientos y dolores de nuestros ancestros que se guardan en la memoria colectiva, según el psicoanálisis freudiano, podemos llamar a esto el inconsciente colectivo. El objetivo sistémico inconsciente es mantenernos alejados de posibles problemas o evitar sufrimientos experimentados por algún antepasado. Desde el punto de vista del análisis sistémico, se puede observar, como un ejemplo, que la infertilidad de ciertas mujeres se explica cuando se descubre que en sus historias hubo mujeres que vivieron la maternidad en medio de abusos y violencia, o que vivieron con parejas maltratadoras, a las que no amaban, o que solo se mantenían por interés, odiándose mutuamente, y por consecuencia transmitieron al fruto de esa relación el estigma de este desamor. Según el análisis sistémico, existen motivos inconscientes por los cuales los descendientes manifiestan las situaciones de vida que se expresan en problemas interrelacionales, actitudes violentas, conductas adictivas, enfermedades o dificultades para hallar pareja, para consolidar un hogar estable o para tener hijos. Estos son temas que se analizan desde el punto de vista del análisis transaccional. Toda causa tiene un efecto y en este momento analizaremos brevemente los efectos residuales. Sigmund Freud introdujo la noción de transmisión hereditaria, subrayando el fenómeno de la transmisión de prototipos entre los diferentes miembros del clan familiar y las identificaciones entre generaciones. El encuadre en una dimensión transgeneracional diacrónica y descubrir dinámicas significativas en las relaciones interpersonales permite sacar a la luz las interacciones de carácter psicodinámicas, aunque no de carácter intrapsíquico, sino de carácter colectivo entre las personas en sus diferentes ámbitos. Determinados hechos impactantes tienen efectos residuales en todos los miembros de la familia y las dinámicas no resueltas que persisten tras tales hechos se transmiten a generaciones posteriores en un legado sutil e inconsciente de obligaciones que fueron contraídas por antecesores, formando los enredos o nudos implicativos. En esas implicaciones, alguien paga las consecuencias de los conflictos no resueltos, originados a veces por hechos no vividos. Para romper
esos enredos, se deben diluir las conexiones negativas, aclarar las actitudes respecto a los otros miembros del clan. También debe haber integridad, equilibrio y reconocimientos en una reconciliación de la historia familiar, de manera que los descendientes no tengan que ajustar el balance. Según el análisis sistémico, la transmisión intergeneracional es consciente y se produce entre dos generaciones consecutivas en contacto directo, comprendiendo aspectos tales como las habilidades y las costumbres sociales. En cambio, la transmisión transgeneracional es inconsciente, transmite los secretos y los traumas familiares y no ocurre necesariamente entre generaciones consecutivas. Refiriéndonos a la teoría de la imitación social postulada en 1925 por el psicólogo canadiense Albert Bandura, que dice que en el proceso de socialización de los hijos resulta trascendental la imitación social de los modelos observados, principalmente en los padres o adultos significantes. Recuerden que todo este tema está bajo la óptica de los conceptos del análisis sistémico y sus variantes. En esta parte podemos observar algo que ocurre con cierta recurrencia, y es que algunos miembros de la familia toman la culpa como obligación. A veces, los padres les dejan cargas pesadas a los hijos debido a que en el inconsciente familiar existe la necesidad biológica de preservación y supervivencia, así como una necesidad de transmisión genética y cultural a sus descendientes. La estabilidad de los vínculos se mide en los términos del orden familiar. La base dogmática, donde el criterio de verdad o falsedad reside en la autoridad de quien expone las ideas, se refiere a la existencia de campos morfogenéticos que autoorganizan determinados sistemas, modificando la probabilidad de que ocurran sucesos en principios aleatorios. La culpa como obligación y la recompensa negativa como reivindicación sustituye la solución del conflicto, lo oculta y lo transfiere. Si se pretende llegar a una reconciliación, el que ha sido violentado tiene el derecho a la reparación y la obligación de exigirlas para ejercer el perdón. La solución consiste en tomar la vida, la felicidad, la salud, el amor y la unión como un regalo sin tener que pagar por ello. Las personas somos capaces de percibir patrones y estructuras relacionales. Estas informaciones nos sirven de patrones afectivos y cognitivos que rigen nuestras actuaciones. Y como seres humanos, la no comprensión de las reglas y del sentido del inconsciente nos priva de la claridad necesaria para poder actuar libremente, dejándonos a la disposición de los mandatos del clan familiar. Desde el constructivismo sistémico se provee un marco teórico aplicable a los principios de sistemas humanos
para entender y manipular las estructuras interconectadas en las redes complicadas, por lo que es necesario simplificar esas redes. Los cambios que surgen desde lo individual a lo grupal van desde perspectivas internas, creando imágenes de solución que se desarrollan en un proceso colectivo, profundizándose y reforzándose para fijar límites y proveer espacios. Por ahí dicen, los errores cuestan caro. Siempre tenemos la decisión de seguir tropezando con la misma piedra o de escalar esa montaña de retos y asumirlos como desafíos a vencer para llegar al éxito. Los cambios que surgen desde lo individual a lo grupal van desde perspectivas internas, creando imágenes de solución y que se desarrollan en un proceso colectivo, profundizándose y reforzándose para fijar límites y proveer espacios. Si logramos comprender cómo se relacionan las circunstancias presentes con las pasadas, entender por qué se repiten situaciones dolorosas o traumáticas que se reflejan en las relaciones interpersonales, de pareja, familiares o laborales, quizás entonces podríamos controlar la vida presente y hacer los cambios y las decisiones que nos desvinculen de los programas inconscientes. Hasta aquí vamos a hablar sobre la primera parte de los mitos de los enredos transgeneracionales. Recuerden que cualquier terapia familiar debe ser guiada por un experto profesional de la salud. Si les ha gustado y les ha despertado la curiosidad del tema, quédense con nosotros para la segunda parte y a este video denle like, suscríbanse al canal y contáctenos. Hasta la próxima.